completamos la reflexión sobre las características del aprendizaje del concepto de número racional, mostrando las dificultades y errores más frecuentes que se producen durante el proceso de aprendizaje de estos números. Organizamos estas dificultades en 3 bloques. En el primero, reflexionamos sobre los errores que se producen según el tipo de representación continua o discreta que se utilice para representar las fracciones en el contexto parte-todo. En el segundo, mostramos las dificultades que tienen los escolares para comprender el orden en los números racionales y las contradicciones que encuentran al tratar de extender el orden de los números naturales. Finalizamos mostrando las dificultades que encuentran para desarrollar un significado relativamente abstracto para ellos, como es el de fracción como razón. La interpretación de una fracción en el contexto parte-todo es el más habitual en primaria. Los errores en los que incurren los escolares en este contexto dependen del modelo gráfico que se utilice para la representación. Por un lado, tenemos los modelos continuos. El más conocido es el modelo de área, en el que el todo se representa mediante alguna figura geométrica cuya superficie representa el total. Las figuras más habituales son el rectángulo y el círculo. También es un modelo continuo la recta numérica. Por otro lado, tenemos los modelos discretos, en los que el todo está compuesto por unidades sueltas. Por ejemplo, una bolita o un conjunto de bolitas. Veamos qué errores se producen en cada caso. Una primera dificultad que encuentran los escolares en el contexto parte-todo es la necesidad de hacer una partición equitativa. Cuando el modelo gráfico que utilizan es un cuadrado o un rectángulo, no suelen tener dificultades, pero si la figura cambia y no conocen ninguna técnica para realizar una partición en esas figuras, separan el total en trozos desiguales. Por ejemplo, realizan particiones horizontales de un triángulo, como se muestra en la figura, y afirman que la zona sombreada es 2/6. Ante un círculo suelen hacer correctamente las particiones en mitades o en cuartos, pero si se les pide que dividan el círculo en 3 trozos, llevan a cabo particiones erróneas como la que se muestra en la imagen, afirmando que la zona sombreada es 1/3. Para ayudar a los escolares a superar estos errores, es importante dedicar atención al tipo de particiones equitativas que se pueden hacer en las figuras geométricas. Por ejemplo, en el círculo, haciendo particiones desde el centro, y en el triángulo, haciendo particiones iguales de uno de sus lados, como se muestra en la imagen. Otro error relacionado con el anterior se produce porque en los modelos de área usamos implícitamente una idea de igualdad que no es evidente para los escolares, pues hablamos de trozos iguales cuando realmente nos estamos refiriendo a cantidades de área iguales, sin importar que la forma de las figuras sea o no la misma. Así, por ejemplo, de las 3 formas en que está representada la fracción 1/2 en la figura, los escolares reconocen esta fracción fácilmente en la primera, pero difícilmente en la tercera de las representaciones. Puede ser útil trabajar con los escolares técnicas de descomposición y recomposición de figuras que permitan reagrupar los trozos y proporcionen zonas sombreadas visualmente más sencillas para ellos. El modelo de la recta numérica presenta mayor dificultad de aprendizaje para los escolares que el modelo de área en contextos parte-todo. La explicación puede radicar en que la recta no ofrece explícitamente la idea de partes de un todo, de manera que los escolares ignoran la idea de unidad e interpretan de formas peculiares los 2 números que conforman la fracción.
Por ejemplo, los escolares interpretan erróneamente 3 medios como 3,5 y lo representan como muestra la imagen, mediante un punto entre los números 3 y 4. Otro error relacionado con el anterior es representar 3/5 en el 3, como se ve en la figura, por estar interpretando que la unidad es el 5 y de esa unidad dividida en 5 partes toman 3. Para ayudar a los escolares a superar estos errores, se puede escribir la recta numérica ampliada en el trozo que marca la unidad, es decir, entre el 0 y el 1, y mostrar las subdivisiones de ese trozo. Pero el modelo con el que los escolares encuentran mayores dificultades en el contexto parte-todo es el modelo discreto. Numerosos errores se asocian a la dificultad para distinguir el todo y las partes en este tipo de modelo. Por ejemplo, para representar 2/3 de 12, hacen grupos de 3 y toman 2 de ellos, en lugar de separar el total en 3 partes iguales y tomar 2 de ellas. En el caso de que la fracción a representar sea impropia, la dificultad es aún mayor, pues por ejemplo, en el caso que se muestra en la imagen, se presentan las bolitas repartidas en 2 conjuntos de 5 elementos, lo cual quiere indicar que la unidad es un conjunto de 5 bolitas. Con esta interpretación, la cantidad de bolitas coloreada se representaría como 7/5, pero es frecuente que los escolares consideren que la unidad es una bolita aislada, según lo cual representarían la cantidad coloreada como 7/10. Es importante plantear estos dilemas a los escolares y acompañarlos de buenas representaciones de las fracciones. En el ejemplo que acabamos de presentar, tras poner de manifiesto que la unidad de medida es el conjunto de 5 bolitas, se puede transformar esta representación discreta en una continua equivalente, como la que se muestra en la figura mediante círculos sombreados, con la que los escolares ya no tendrían dificultades. Acompañar esta representación con la escritura de las fracciones impropias en forma aditiva y como números mixtos también ayudaría a la comprensión de estas situaciones.